Bueno, en esta ocasión vamos a ver una guía rápida sobre el uso y las funciones que tiene el analizador de espectro de la serie DSA-800 de la marca Rigol. En este caso el analizador es el modelo DSA-815-TG. TG, ¿por qué? Porque tiene una salida para el generador de tracking. O sea, ya viene incorporado con un generador de tracking. En este caso acá tenemos la entrada de RF, la salida del generador de tracking, vemos una entrada plug para audífonos para poder, se puede decir, escuchar las señales demoduladas en AM y FM. Tenemos una entrada para USB, el botón de encendido, el botón de ayuda. Básicamente presionamos el botón de ayuda y presionamos el botón o la opción que queremos y nos va a dar una descripción. El único detalle es que está en inglés, no tiene la opción de español, pero bueno, aparte de eso, el uso es bastante sencillo y general como la mayor parte de analizadores de espectro digitales. ¿No? Tenemos un botón acá como un icono de una impresora que básicamente nos va a servir para poder congelar la imagen o generar una imagen en formato BMP. ¿No? Acá nos aparece la pantalla cuando presionamos para colocar el nombre. En esta parte vamos a colocar el nombre, por ejemplo, bueno, vamos a ponerle 2. Queremos cambiar acá, bueno, hay un símbolo chino, eso no, le damos de nuevo y ahora sí vamos a la opción de letras, ponemos Enter, por ejemplo 2A, ponemos OK y simplemente se va a grabar la imagen de la pantalla. O sea, es como si hiciera un congelamiento de la pantalla y lo graba en un formato JPG o BMP en función a lo que esté seleccionado. El botón preset básicamente nos sirve para regresar digamos, a la configuración por defecto del equipo. Y básicamente el equipo está conformado por botones en donde vamos a encontrar diversas opciones y funcionalidades del equipo. Tenemos una perilla la cual nos va a servir para regular, cambiar valores, utilizar marcadores, mover marcadores, etcétera. Ahora, la otra forma de ingresar valores es básicamente utilizando el teclado numérico que encontramos en esta parte. Y el menú vertical está en la parte derecha de la pantalla, ¿no? A la cual se accede con estos botones. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso estamos generando una señal de radiofrecuencia de 98.3 MHz, ¿no? Mm, Ahora, básicamente, para seleccionar la frecuencia, en el botón de frecuencia tenemos diferentes opciones como poder seleccionar la frecuencia central, inicio y la frecuencia de parada. En este caso, o seleccionas la frecuencia central o seleccionas estos dos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la frecuencia central vamos a ponerle 98.3, que es la señal que estamos generando, megahertz. O también podemos poner inicio y final para agarrar un rango, ¿no? Ahora, básicamente eso es lo más interesante que digamos en este botón. Después tenemos el botón de spam, el cual podemos digamos, seleccionar el span que deseemos, ¿no? Por ejemplo, 10 MHz es un span ideal para poder realizar mediciones bastante precisas en este equipo, ¿no? Tenemos full span que agarra todo el rango, tenemos cero span, se puede decir que agarra vamos a ver las señales como si fuera un osciloscopio, ¿no? Por ejemplo, en este caso está en cero span y a ver la frecuencia de 98.3, ¿no? Megahertz. Entonces ahí vemos esto, ¿no? Vemos la señal. Ahora nosotros podemos ir cambiando, aumentando el span, se puede decir. Bueno, acá cambiamos el rango del ancho de banda y podemos ver las señales, ¿no? Cambiando los filtros. Entonces, básicamente esa es la opción que tenemos en span. Después también podemos hacer se puede decir, un acercamiento, ¿no? Vamos a quitar la generación de pulsos en la radiofrecuencia que se ha generado. Vamos a poner 98.3 MHz, span de 10.
Listo, entonces podemos, afuera del full span, podemos hacer un zoom, podemos alejarnos, podemos cambiar la escala a logarítmica, ¿no? O lineal, por defecto está en escala lineal, la del span. Luego tenemos el botón de amplitud en donde podemos colocar autoescala o podemos regular el nivel de referencia de la señal, ¿no? O ingresar el valor de la atenuación de la señal, ¿no? También podemos cambiar la escala por división, el tipo de escala logarítmica, que es por defecto, o lineal, ¿no? Podemos cambiar las unidades en dB, bueno, dBm, dBmb, V y otras opciones, voltios, watts, etcétera. Podemos tener un preamplificador acá, ¿no? Vamos a activar el preamplificador, entonces vemos que cambian los niveles, ¿no? Ruido. Básicamente cuando la señal es débil, pues, activamos el preamplificador para poder, digamos, visualizar mejor la señal. Después tenemos una opción acá que dice correcciones. Esto básicamente nos sirve para realizar correcciones ya debido a la antena, cable, otros, para tener mediciones más precisas, ¿no? En el manual o en la guía de usuario va a ver la forma correcta de configurarlo. Podemos seleccionar entrada de 50 o 75 ohmios, digamos, en en la impedancia de entrada. Y listo, básicamente esto sería lo más importante en la parte de amplitud, se podría decir. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, la función del botón BW, en donde nosotros podemos cambiar, que digamos, lo que es la resolución del ancho de banda de video, ¿no? Bueno, la resolución del ancho de banda, también podemos cambiar la resolución del BW, que es el ancho de banda de video, ¿no? Para poder analizar, digamos, la señal de una manera un poco más específica, ¿no? En ciertos rangos. Ahora acá puedo tener que, digamos, diferentes tipos de análisis, ¿no? Pico positivo, puedo analizar lo que es el promedio, ¿no? RMS, etc. Después tenemos tipo de filtro Gauss, que es por lo general lo que se suele utilizar cuando analizamos este tipo de señales. El EMI cuando analizamos señales de interferencia por electromagnetismo. Ahora podemos, bueno, una vez que vimos esto, bueno, vamos a poner por defecto, ¿no? Nos vamos a trazos. Entonces, por ejemplo, en tipo de trazos yo puedo tener tres tipos de trazos. Por lo general el trazo 1 es el que viene por defecto, que es de color amarillo. El trazo 2 está en blanco y, por ejemplo, yo puedo poner máximo, ¿no? El trazo 3 puedo poner en mínimo hold. O sea, que quiere decir que el trazo 2 va a ser los máximos de la señal y el trazo 3 los mínimos de la señal. Entonces yo puedo analizar la diferencia entre ellos. O también esto puedo utilizar en el caso de que hayan señales pulsantes, se puede decir, ¿no? O mejor dicho, que se emitan frecuencias no continuas, ¿no? Entonces probablemente cuando no son continuas va a ser bien difícil que el equipo los capte y en todo momento, ¿no? Porque no es en tiempo, que digamos, no es un analizador en tiempo real. No, entonces en ese caso podemos colocar, digamos, la máscara en máximo hold y lo va a detectar, ¿no? Y va a quedar, que digamos, grabado el máximo que se ha encontrado de la señal. Entonces para eso nos sirve la opción trazos. Ahora, dentro de los trazos yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Bueno, puedo promediar, que digamos, o seleccionar el promedio de los de puntos al momento de hacer los trazos. Puedo, que digamos, generar sumas entre los trazos, ¿no? Ya sea como una constante o entre los mismos trazos, sumas, restas, operaciones matemáticas básicamente. En este caso también tenemos la opción de pass file. Entonces ahora nos vamos a la opción sweep time, ¿no? Acá podemos regular en este botón el sweep y el trigger. Entonces el sweep time, si ustedes se fijan, se coloca por defecto en función a la resolución del ancho de banda y al ancho de banda de video. Entonces nosotros podemos colocar un sweep time mayor, ¿no? Entonces el sweep time nos ayuda a tener una medición un poco más precisa. Acá podemos configurar si es normal o de precisión, se podría decir, ¿no? Podemos cambiar el sweep time. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos
el sweep time por defecto y le ponemos un tiempo mucho más rápido. Van a ver que acá aparece una señal que dice un cal. Eso no quiere decir que el osciloscopio esté descalibrado, simplemente quiere decir que el sweep time que tú has seleccionado es demasiado pequeño, que la medida que tú vas a hacer no o sea, probablemente no sea la correcta, ¿no? Entonces tienes que seleccionar por lo general sweep times mayores a los, digamos, que se generan de manera automática. Ahora también tenemos el modo de trigger, se puede decir, ¿no? Tenemos el trigger continuo, que vemos básicamente la señal que siempre se refresca, pero en modo single no se va a refrescar, tengo que presionar single para que se refresque. Ahora acá tengo el número de, de, se puede decir, de refrescos, ¿no? No quiere decir que después de 3 refrescos, 1, 2, 3, recién se detiene la señal, ¿no? Pero por lo general esto por defecto en uno que trabaja muy bien. Ahora, en tipos de trigger tenemos, por ejemplo, el free run, que es normal, se puede decir, digamos, con la parte o con el software del equipo. El externo, por el cual uno ingresa el trigger a través de la parte posterior, hay una salida, hay una entrada para trigger externo. Eh, Ahora vemos también que, digamos, en la parte del trigger tenemos que está la parte de video, pero está en modo sombreado. ¿Y eso es por qué? Porque eso solo funciona cuando tenemos cero span. Entonces, cuando nosotros tenemos cero span, recién podemos activar el trigger de video, ¿no? El cual nos muestra una línea sobre la cual nosotros seleccionamos el trigger, se podría decir, ¿no? Solo en ese caso. Entonces ya hemos visto la parte del trigger, ya no hay nada más interesante que ver en esa parte. Ahora, algo que nos es de bastante utilidad, por ejemplo, son los marcadores. Nosotros tenemos hasta 4 tipos de marcadores, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, por lo general, cuando pongo pico, se activa el marcador 1 y yo puedo tener, por ejemplo, en modo normal, ustedes ven que aparece básicamente un número acá. En modo delta me aparecen 2 marcadores, o sea, yo puedo tener uno de referencia que permanece fijo y el otro que va moviendo a la parte donde yo quiero, ¿no? Tenemos acá para mover, que digamos, por ejemplo, cuando queremos mover el delta, quiere decir que se mueve la parte 1, o sea, este marcador, y la referencia, movemos la referencia que es el 1R. Ahora, después también tenemos la opción de mover, que digamos, tratar esto como un span, se puede decir, ¿no? Entonces, si yo pongo como central, se puede decir, ven que los dos se movilizan así, ¿no? De esta manera. O sea, la distancia entre ellos es fija, ¿ya? Ahora, cuando yo cambio, por ejemplo, el span, básicamente lo que cambia es la separación entre ellas, ¿no? Se hace más grande o más pequeña, ¿ya? Ahora off es simplemente para quitar los marcadores, ¿no? Modo normal. Ahora tenemos, por ejemplo, esta opción que dice marker trace, y eso básicamente es para seleccionar el trazo sobre el cual queremos el marcador, ¿no? En este caso solo tenemos el trazo 1, por eso por defecto está en 1. Pero si nosotros tuviéramos el trazo 2 activado, ¿no? Por ejemplo, entonces tendríamos que seleccionar acá, ¿no? Con qué trazo queremos el marcador 1, ¿no? Por ejemplo, con el trazo 2. Entonces el 1 se va a mover sobre el trazo 2 y ya no sobre el trazo 1, ¿no? Entonces básicamente para configurar eso. Ahora acá vamos a leer la lectura de frecuencia, periodo, tiempo, o por lo general en frecuencia. Y tenemos para activar la opción del marcador de tabla, ¿no? La tabla de marcadores, mejor dicho. Entonces acá podemos activar, por ejemplo, tenemos, si activamos el modo 2 como normal, el marcador 3, ¿no? Como normal, el marcador 4 como normal, vamos a ver los 4 valores, ¿no? Y ya podemos ir moviendo, que digamos, el marcador y ver los valores acá. Ahora, si tenemos los marcadores delta, de todas maneras nos va a aparecer ahí, ¿no? Por ejemplo, en el 4, ahora en el trazo 1, delta me aparece, ¿no? Referencia y el otro valor.
Entonces acá aparece la diferencia, se puede decir, de las posiciones. Entonces aparece todo en la tabla. Simplemente tenemos que seleccionar sobre cuál marcador queremos y aparece en la tabla, ¿no? Entonces en este caso vamos a desactivar todos los marcadores, ¿no? Vamos a desactivar este trazo, el trazo número 2, vamos a ponerlo en blanco y listo. Entonces ya tenemos el pico ahí, por ejemplo. Ahora y con respecto a los marcadores, bueno, primero vimos esta opción de cómo activarlos. Ahora vamos a ver la función de los marcadores. Dentro de la función de los marcadores, por ejemplo, tenemos la función de ruido, ¿no? Que el marcador se va básicamente al tema sobre el piso de ruido, ¿no? Ahora tenemos la opción de el marcador. Bueno, vamos a ver esto con más detalle. Por ejemplo, vamos a poner 98.3 MHz, ¿no? De frecuencia central. Vamos a poner span de 10 MHz. Listo. Entonces ahora esta función, por ejemplo, en, en n del ancho de banda, o sea, quiere decir, te va a mostrar cuánto es la frecuencia o la diferencia de frecuencias entre esta zona cuando la caída es, por ejemplo, tantos decibeles, ¿no? Entonces vamos a poder ver, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo una caída pues de 8.8, entonces el ancho de banda, se puede decir, de esa zona es 550 kHz, ¿no? Entonces nos sirve para algún tipo de medición. Acá tenemos un contador de frecuencias que básicamente eh, se va, se va a utilizar como para darle mayor precisión a nuestra medición, ¿no? Y eso se va actualizando acá, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos la resolución, va cambiando la resolución de eso, ¿no? Por lo general está en off. Ahora, fuera de eso, tenemos, por ejemplo, con el tema de marcadores, acá vamos a ver preset, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, varias señales. Vamos a colocar el preamplificador, ¿no? Entonces, vamos a cambiar el rango o la resolución, ¿no? Para poder ver más señales, ¿no? Ahora podemos cambiar también Burner Show. Vamos a darle, ¿no? Un poco más de amplitud, bueno, mejor dicho, de fuerza de la señal, donde ya vemos cinco picos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo el pico, o sea, la función pico por defecto se va al mayor. Entonces, si me voy digamos, a estas opciones del marcador, por ejemplo, puedo hacer en donde está el marcador, lo puedo mandar a la frecuencia central, o lo puedo mandar a la frecuencia de inicio, digamos, a la frecuencia de inicio, ¿no? O a la frecuencia tope, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, casi no es de mucha ayuda esto, creo, pero sí tiene esas opciones, ¿no? Por lo general no lo suelo usar mucho. Ahora, la otra opción importante que tenemos acá es la función picos, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la función picos, siempre, como les dije, se va al máximo. Ahora, yo puedo agarrar y seleccionar, por ejemplo, el siguiente pico, ¿no? Se va para la derecha, siguiente pico para la derecha, el siguiente pico, pues en este caso no encontró, aunque acá hay un pico pequeño, pero eso simplemente se configura en la parte de opción de buscar picos, ¿no? Igual puedo mandar el pico para la izquierda, ven que se va yendo el pico para la izquierda, ¿no? O mejor dicho, el marcador se va para la izquierda, ¿no? Al pico contiguo se podría decir. Ahora, acá tenemos esta función search para, o sea, es los parámetros de búsqueda. En este caso, por lo general, está el threshold, se puede decir, o sea, es como si tuvieras una referencia sobre cuál valor, y esta es la altura del pico que va a buscar. En este caso, por ejemplo, tenemos una base de más o menos menos 60, entonces yo me puedo ir acá a menos 60 decibeles, ¿no? Y pongo una excursión de picos, no sé, pues de 5 decibeles para ver lo que puede encontrar, ¿no? O 3 decibeles. Entonces, ya ahora vamos a ver acá y nos vamos, por ejemplo, en la opción de picos. Tenemos un segundo menú en donde tenemos la tabla de picos, podemos activarlo. Y en este caso, por ejemplo, ahí aparecen todos los picos que
que estemos buscando. Ahora en este caso vamos a cambiar esta opción o vamos a habilitar que digamos la búsqueda de picos, ¿no? Para que solo encuentre picos de ciertos tamaños, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, bueno, como dice, podemos regular esto. Ya. Entonces nos vamos a search, búsqueda de parámetros. Estamos a -70, ¿no? Más o menos, y ya vemos ya que encuentra todos los picos que está en esta zona, ¿no? Si yo voy cambiando esto, van a ver que en un momento va a desaparecer el pico 4, ¿no? ¿Por qué? Porque está buscando un pico de más amplitud, se podría decir, ¿no? Básicamente esto nos sirve bastante para poder tener un vistazo general, o sea, de las señales que queremos encontrar y sus armónicos. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, nosotros acá estamos en el rango total del analizador de espectro. Entonces, y ven que esta señal es de 98.3 y acá tenemos 97.5, ¿no? Ustedes dirán, esto está mal, o que esto está mal, pero no bueno, no es un problema que digamos ni del generador ni del analizador de espectro, sino que digamos dentro de las funciones del analizador de espectro, como es un modelo básico, el marcador tiene un error o mejor dicho una incertidumbre del 1% del rango. Entonces, si yo voy a colocar un rango grande o un span grande se puede decir, voy a tener mayor error. Entonces, si yo quiero un valor preciso, tengo que colocar un span pequeño. Y por lo general, con 10 MHz de span, vamos a poder analizar cualquier señal con una exactitud bastante alta. ¿Ya? Pero si vamos a querer analizar todo en un solo barrido, se puede decir, de todo el rango, definitivamente los valores van a ser aproximados, ¿no? Van a tener mucho más error. Ahora, básicamente, acá lo que tenemos que hacer, como les comentaba, ¿por qué pasa esto, no? Lo que pasa es que el equipo cuando genera señales toma cierta cantidad de puntos, porque ya que son señales discretas, entonces el equipo internamente agarra y los une. Entonces, el marcador se va a mover entre esos puntos que ha generado el equipo, ¿no? Entonces va a tener como que, digamos, va a tener un movimiento discreto. O sea, no voy a poder hacer como un analizador análogo que voy a poder moverlo, que digamos, de una manera más fina, ¿no? En este caso no. Se va a mover entre los puntos. Por eso es que si es que nosotros colocamos dentro de los marcadores, por ejemplo, vamos a colocar 98.3, ¿no? Megahertz, vemos que no se va a ir a 98.3, no se va a 97.5, que es el más cercano. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos bajando el span? Se puede decir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o movemos la frecuencia de inicio, por ejemplo, de 80 MHz a 500 MHz. Entonces, ahora vemos que ya los valores ya son mucho más cercanos a lo que se está enviando, ¿no? 98.3 y acá aparece 98.2, 196.2, 294.9, 392.9, ya es mucho más cercano. ¿Por qué? Porque el rango bajó. Entonces la incertidumbre de medición del marcador es mucho más fino. Se toman mayor cantidad de puntos en este rango y podemos tener una mejor precisión. Y si yo tomo, por ejemplo, un span, pues en este caso una frecuencia central de 98.3 MHz, ¿no? Y un span de 10 MHz, y digamos que está en 98.3, 98.1, bueno, es la aleatoriedad que tiene en la medición, pero ya la medida es prácticamente exacta, ¿no? Entonces yo puedo agarrar acá, colocar un trigger single y ya tengo ya mi pico de 98.3, podría decir, ¿no? Entonces ya, como ustedes ven, la medida es mucho más exacta. Entonces ya con eso yo puedo, digamos, tener mediciones mucho más precisas, ¿no? Y esa es la manera correcta de hacer un análisis de una señal. O sea, el rango total me da una idea en qué partes o en qué zonas está la señal y de ahí tengo que analizar que digamos cada señal en un rango estrecho, ¿no? Por ejemplo 10 MHz, para poder tener una precisión bastante buena, ¿no? La precisión deseada. Entonces, bueno, con esto ya hemos visto varias funciones, se puede decir, del equipo, a lo menos con respecto a todos estos botones. Vamos a poner el trigger continuo. Eh,
Ahora, por ejemplo, dentro de la función pico, por ejemplo, ustedes ven acá que el punto uno se está moviendo, ¿no? Por defecto, esto viene así, en off. O sea, quiere decir que cuando tú presionas pico, simplemente detecta el pico y se queda ahí, digamos, congelado. Pero si yo agarro y presiono esto on, entonces quiere decir que en todo momento va a estar buscando el pico máximo, ¿no? Por eso es que varía un poco acá la señal, pero es casi nada. Entonces ya depende de cómo uno se habitúe al trabajo, ¿no? Ahora, con respecto al tracking, bueno, al generador de tracking, ya lo vamos a ver en otro video. Y, por ejemplo, este equipo tiene algunas funciones como, por ejemplo, mediciones automáticas, ¿no? Que digamos, o mediciones avanzadas, ¿no? En donde puede hacer diferentes tipos de mediciones, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer este tipo de mediciones y otros tipos de mediciones que ya está más detallado que digamos en el manual del equipo, ¿no? No quiero entrar en mucho detalle, ya que esta es una opción. O sea, todas las mediciones nosotros lo podemos hacer con los cursores, pico, las tablas, etcétera, pero acá hay mediciones más específicas para ciertos casos, ¿no? Entonces, para un mejor análisis. Entonces, ya que digamos que está dentro del software, pero en este caso esto requiere una licencia, ¿no? No es gratis, ¿no? Entonces una licencia aparte, ¿no? Las mediciones avanzadas es una licencia aparte. Entonces, vamos a ponerlo en off. Entonces, ahora, fuera de eso, que digamos, tenemos acá el botón de sistema, donde vemos el lenguaje por defecto en inglés, ¿no? Después tenemos la opción de reset, que es para valores por defecto, se puede decir de fábrica, calibración, ¿no? Que siempre van a ver que digamos que el equipo por defecto está en calibración automática, se puede decir, ¿no? Está activado. Entonces, cada 5 minutos o cada cierto tiempo va a aparecer un mensaje acá que dice calibrando y la pantalla se va a congelar. Entonces, lo ideal es, para que no te moleste eso, ponerlo en off y tú hacer la calibración que digamos en el momento que desees, ¿no? Ven, ahí aparece el botón y listo, y se congeló la pantalla. Entonces, otra opción por acá, por ejemplo, tenemos los ingresos USB, LAN, USB y EPI-B. Esto por lo general no, bueno, este equipo no tiene este tipo de entrada, así que eso está de más. Eh, Después tenemos el tema de la pantalla, ¿no? Que acá, por ejemplo, Display Line, que dice, si nosotros la activamos es una línea. Y esta línea nos sirve, por ejemplo, con la función picos, ¿no? En donde nos vamos a la opción 2, ¿no? Al segundo menú, en pico tabla. Y acá hay una opción, ¿no? Lectura de picos normal, que es por defecto, o tú seleccionas búsqueda de picos por encima de DL, o sea, de esta línea, o por debajo de DL, ¿no? Por lo general está en normal, así que ya depende de cada quien cómo utilice el sistema de búsqueda de picos. Ya, ahora fuera de eso, acá tenemos la información del software, ¿no? El último firmware del equipo. Tenemos también lo que es las licencias dentro del equipo, ¿no? Vemos que hay tres licencias que están en modo trial. Una vez que termine, que digamos, el periodo de prueba, simplemente desaparecerá y se tendrá que adquirir por separado, ¿no? Siempre y cuando lo necesiten, se podría decir. Uh, Después tenemos acá configuramos el formato de impresión, ¿no? Para la impresora, ya sea por cable para imprimir una hoja o de repente, en este caso, como viene por defecto, para imprimir la imagen de la pantalla, ¿no? O congelar la pantalla y generar una imagen, ¿no? Ahí, como vemos en dos, acá está en formato JPG. Listo, ahí queda, de preferencia no tocar. El tema de la demodulación básicamente nos sirve para cuando estamos analizando señales AM o FM. Entonces, cuando quiero escuchar una emisora, básicamente pongo la demodulación, ¿no? Entonces, si selecciono AM, entonces acá me aparece una configuración de la demodulación, me sale salida de auricular. Si tengo un auricular, pongo sí.
puedo configurar el volumen, el tiempo de demodulación, por ejemplo, está por defecto en 100 milisegundos, entonces eso va a hacer que digamos que la demodulación aparezca como que entrecortado, ¿no? Pero si yo pongo, por ejemplo, un tiempo de 100 segundos, entonces va a aparecer continuo, es como si fuera una emisora, tú escucharas una emisora básicamente. Después tenemos la ganancia de la señal, si quiero incrementar el volumen o bajarlo, entonces con esto lo hago y listo, básicamente para eso me sirve el tema de modulación. Off. Y ahora vamos a ver el tema de almacenamiento, ¿no? Dentro de almacenamiento nosotros tenemos varios tipos de almacenamiento. Dentro de los más importantes tenemos almacenamiento de configuraciones. O sea, si yo he configurado diferentes parámetros para una señal específica, puedo grabarlo acá en Setup, ¿no? Voy a grabar y lo grabo dentro del equipo y luego puedo llamarlo para hacer ese mismo tipo de análisis. Y lo otro que es importante es el modo trazo. Entonces el modo trazo básicamente me sirve cuando yo quiero hacer digamos, grabar la señal y luego analizarla, ¿no? De repente no tengo tiempo en ese momento, entonces lo hago después. Entonces, simplemente lo que hago acá es poner grabar, ¿no? Me sale para poner el nombre, por ejemplo, bueno, vamos a colocar Enter, ¿no? Ahora un número, por ejemplo, 2, 3, listo, pongo OK. Y entonces ya se grabó el trazo, ¿no? Ahora para ver el trazo simplemente lo que vamos a hacer es, me pongo acá trazo y por ejemplo voy a quitar la señal que estamos viendo. Y ahora lo que voy a hacer es me voy a Storage, trazo, me voy al siguiente menú, pongo Recall. Y en este caso, bueno, este es un trazo anterior que estaba grabado. Bueno, este no es el que acabamos de grabar, entonces, bueno, me voy al otro. Entonces simplemente acá, por ejemplo, con el knop muevo entre cuál de los dos trazos quiero. Por ejemplo, este es el que acabamos de grabar, Recall. Y listo, tenemos el trazo y puedo agarrar, colocar los marcadores, ¿no? Analizar el pico máximo y hacer un análisis de esa señal, ¿no? Ya sea con marcadores, etc. Y los valores de la señal. Entonces ya lo puedo analizar no necesariamente en el momento que genere el trazo, ¿no? Sino también después, para un tema de comodidad. Entonces básicamente todo esto es, digamos, lo estándar que viene en el equipo, ¿no? O en esta serie, ¿no? Lo que es adicional se podría decir, bueno, no es adicional, sino que acá tenemos el modelo del DCA815-TG, porque tiene ese generador de tracking. Los que no tienen "-TG no tienen salida de tracking, ¿no? Ahora, la salida de tracking con esto puedo realizar diferentes tipos de medidas, ¿no? También puedo utilizar un puente BSWR para analizar antenas, ¿no? El tema de la reflexión, etc. Entonces, varias cosas. Pero bueno, hemos visto básicamente la forma general, o mejor dicho, el uso general de este equipo, ¿no? Bueno, ahora me faltó comentarles que para salir del trazo o cuando llamamos a un trazo, para salir de este modo simplemente nos vamos a trazo y ven que por defecto está en freeze. Entonces simplemente me voy a clear white y listo. O sea, ya tenemos nuevamente se puede decir, ya podemos analizar nuevamente la señal, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya sido de ayuda este pequeño review de este analizador de espectro. Bueno, ya más adelante haremos otro video con el uso del puente BSWR, ¿no? Con el tracking, con el generador de tracking. Hasta luego.